Bueno, Chalón, amados, que la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes, el Chalón. Yo creo que estamos viviendo tiempos bastante difíciles, amados, de bastante oscuridad y debemos ser luz. Y sobre todo, llevar la verdad, porque nos dice la palabra que el fruto de la justicia será paz y reposo. Fíjense, quiero abordar este tema. ¿Cuál es tu motivación para servir a Adonai? ¿Cuál es tu motivación para seguir al Eterno? ¿Cuál es tu motivación para decir yo soy un creyente en Dios? ¿Cuál es tu motivación? Y voy a hablar en base a mi experiencia, a mi testimonio, a mi vida y aclarar que con esto no busco ofender a nadie, amados, aunque inevitablemente siempre hay gente que se ofende, pero necesitamos ser bien cruciales en cuanto a la predicación de la palabra pura de Adonai, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos y yo creo que ya no estamos para jugar. Fíjense, yo voy a hablar en base a mí. Yo no tengo un día, 2 días, un año, 2 años creyendo en Dios. Yo tengo años de mi vida experimentando lo que es el llamamiento del Eterno a mi vida. Como dice la palabra, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí. Eso nos lo dice la palabra del Eterno. Fíjense, ¿cuál realmente puede ser la motivación para seguir a Dios? Porque hablando en base al Evangelio, en base al cristianismo, yo estuve en lo que es el cristianismo, el Evangelio, y yo recuerdo los mensajes, amados, que siempre desde los púlpitos se daban y los diferentes testimonios que yo escuchaba, pero quiero hablar de esto porque lo considero muy importante. Fíjense, los mensajes que yo escuchaba, la mayoría de las veces era, acepta a Cristo, acepta a Jesús porque te vas a ir al infierno. Y si tú te mueres hoy, te van a venir a buscar los demonios y te vas al infierno. Acepta a Jesucristo porque viene el rapto, porque te vas a quedar y va a caer la ropa ahí tirada y tú te vas a quedar. Acepta a Jesucristo porque viene el fin del mundo y los que se queden, el anticristo lo va a perseguir. Y los testimonios que yo escuchaba era, fui al infierno y vi a Michael Jackson, vi a Selena, vi a tal persona y a los demonios cómo torturaban a los que no lo habían aceptado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando tú como persona escuchas este mensaje, bendito sea el Eterno, tú te vas a asustar. Yo me asusté, uno le daba miedo. Yo recuerdo que yo decía, ¿y si yo me muero? ¿Y si viene el rapto? ¿Y si qué? Entonces era como una especie de miedo y tenemos que entender que el miedo es ejercido como medio de manipulación. Entonces, si nosotros vamos a decir que vamos a seguir a Dios por miedo a que si yo me muero me voy al infierno, o por miedo a que viene el rapto y yo me quede, creo que la motivación va a ser bastante mediocre, amados, porque a Elohim no se le puede servir de esa manera y lo vemos en la palabra del Eterno. Siempre, siempre que leemos en la palabra del Eterno que una persona le servía a Adonai era porque esa persona había experimentado la misericordia infinita del Eterno, porque esa persona había recibido un llamamiento a un pacto, porque se le fue revelado un pacto santo, un cimiento, y esa persona cuando experimentaba ese Elohim de misericordia, esa persona cuando conocía ese pacto, esa persona tenía un cimiento fuerte, y aunque esa persona resbalase, porque nadie está exento de resbalar, porque todos somos seres humanos, esa persona experimentaba la infinita misericordia de Adonai. Por eso les estoy hablando cuál es tu motivación para seguir al Eterno. Y yo recuerdo que yo era juzgada muchas veces cuando estaba en la iglesia porque yo me descarriaba, yo me iba al mundo. Y así es que se dice, no, se descarrió, está mundana. Pero yo quiero hablar de mi testimonio. Aunque yo estaba mundana, había algo dentro de mí y era un temor al Eterno. Yo sentía algo, pero yo no sé de qué manera explicarle. Yo en la iglesia, con esos mensajes, yo sentía que me faltaba algo. Yo decía, pero es que aquí falta algo. Yo nunca llegué a sentirme completa. De hecho, se ve mucho lo que es el emocionalismo, cantidad de cosas, amados. Y no es que yo esté diciendo, no, que el infierno es mentira, o no, que el rapto no existe. Yo no estoy diciendo eso. Pero si usamos el miedo como motivación para que la persona venga, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Fíjense, esto nos lo explicó mejor nuestro don Yeshua HaMashiach en el libro de Mateo. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 5, va a conseguirse con algo precioso.
En el versículo 17, Yeshua HaMashiach nos comienza a hablar de la ley. Y Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolirla, sino para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Y él comienza a hablar, ya yo he mencionado cantidad de veces este texto, de la ley. Va mandamiento por mandamiento de la Torá. Pero él llega a un punto que es donde yo quiero llegar, al cimiento. Mateo 7:24, fíjense lo que dice. Después de haber hablado paso por paso de la ley del Eterno, de la Torá del Padre, dice Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es ese cimiento fuerte del cual nos habla Yeshua HaMashiach? La Torá. Vaya, léalo. ¿Por qué tú dices Torá? Mire, amados, la palabra estaba en hebreo, luego fue traducida al griego y luego al español. Cuando usted busca esa traducción de la palabra ley, en el griego es nomos y cuando llega al hebreo es Torá. Instrucción, es una instrucción del Eterno para nuestra vida. Y yo creo que si alguien tiene la capacidad de darnos una instrucción para nosotros vivir, para nosotros seguirle, es el Eterno. Yeshua HaMashiach nos está diciendo que cualquiera que le oye la palabra que él habló y la hace, funda su casa sobre la roca y aunque vengan tormentas, problemas, esa persona se va a mantener firme, firme en la palabra del Eterno. Vamos al Salmo 1. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Baruch Hashem Adonai. Vamos a llegar al Salmo. Lo que pasa es que esta es la Biblia de mi esposo y no, uno siempre para manejar otra Biblia que no es la de uno. Fíjense lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Adonai medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando nosotros nos ponemos a analizar la vida de todos los santos justos que vemos en la palabra del Eterno, usted no va a ver que ninguno de esos andaba diciendo, me voy a ir al infierno si me muero. Va a venir el Padre y me va a dejar acá. Todas estas personas tenían algo en común. La ley del Eterno estaba en su corazón. Eran justos, eran temerosos de Adonai, estaban establecidos en un pacto firme y eso es lo que pasó con mi vida. Que cuando yo descubro la Torá, que cuando yo descubro ese cimiento fuerte, yo puedo testificar de que en mi corazón hay un temor y una reverencia al Eterno, que cada día quiero que se eleve más. Y con esto yo no estoy diciendo, amados, que yo sea una mujer perfecta o que yo sea la más santa de las santas, porque no es así. Cada día de mi vida yo me tengo que enfrentar con situaciones fuertes, con pruebas, con tribulaciones, pero me apropio de las palabras que citó el rey David. Tú, Adonai, eres mi lámpara, mi Elohim alumbrará mis tinieblas, porque día a día nosotros vamos a ver esas tinieblas que vienen, que buscan apagar esa luz. Pero cuando nosotros tenemos un cimiento fuerte, usted sabe cuál es mi motivación para yo servir al Eterno, y el Eterno lo sabe. Mi motivación no es me voy a morir, me voy al infierno. Me guarde Adonai porque la palabra establece que hay un castigo para quienes desprecian la gracia, el sacrificio de Yeshua. El Eterno sabe que mi motivación es estar en su reino. El Eterno sabe que mi motivación es contemplarlo reinando desde Jerusalén cuando ponga a sus enemigos por estrados de sus pies.
ver la restauración del reino de Israel, ver que seremos uno solo, un solo rebaño, un solo pastor, ver que todas las promesas que se le hicieron a nuestros padres y murieron sin haberlas alcanzado se harán realidad. Esa es mi motivación para yo seguir al Eterno.